Bueno, hola. Otra vez yo, otra vez este canal, Orchard Spanish. Muchas gracias por sintonizar conmigo, Sergio. Este canal es un canal para estudiantes de nivel intermedio que quieren mejorar un poco la escucha y hablar de manera más natural a través de contenido generado por un nativo. El nativo en este caso soy yo. Y hoy vamos a ver 10 expresiones que se construyen con el complemento indirecto me, te, le, nos, os, les, el verbo dar y un sustantivo o una frase. Esta estructura es idéntica a la estructura me gusta algo, en el que algo es el sujeto y por lo tanto modifica al verbo gustar. Me gusta la comida japonesa, me gustan los libros de suspense, por ejemplo. Igual que la estructura me gusta, si queremos introducir a alguien nuevo en la conversación, utilizaremos la preposición a, como por ejemplo, a mi padre no le gustan las novelas, a mi hermano le gusta viajar. Y de la misma manera que la estructura con me gusta algo, también podemos utilizar me gusta que más subjuntivo. Así que vamos a empezar con la primera expresión, que es me da miedo. Me da miedo en inglés es como I am afraid of something o literalmente something gives me fear. Vamos a ver dos ejemplos. Me dan miedo las arañas. I am afraid of spiders. Literalmente, spiders give me fear. A José le da miedo volar en avión. Literalmente, flying by airplane gives fear to José. La segunda expresión es me da pena. Me da pena significa I am sorry about something o literalmente something gives me sorrow. Por ejemplo, me da pena cómo tratan a los animales en algunas granjas. I feel bad or I feel sorry about the way animals are treated in some farms. En este caso, me da pena cómo tratan a los animales en las granjas, es el sujeto y literalmente significa how animals are treated in farms gives me sorrow. A Marisa le da pena que haya gente sin recursos económicos. Marisa feels sorry about the fact that some people don't have enough economic resources. Ya no voy a traducir literalmente estas expresiones porque ya más o menos veis cuál es la estructura. Vamos con la tercera expresión. Me da rabia. Me da rabia significa que algo me molesta mucho. Literalmente, it gives me anger. It makes me mad. It makes me angry. Por ejemplo, ¿te da rabia que te cojan las cosas sin tu permiso? Does it make you angry that people take your stuff without your permission? A mí personalmente me da rabia que cojan mis cosas sin permiso. A Luis le da rabia que cancelen planes a última hora. It makes Luis angry that people cancel plans last minute. Yo creo que esto nos da rabia a todos. Cuando en el último momento alguien nos dice, mira, que es que hoy no puedo quedar, entonces lo siento, y tú ya estás preparado para salir. Creo que a todos nos da rabia que nos cancelen planes en el último minuto. La siguiente expresión es una expresión bastante utilizada, que es me da asco. Literalmente, something gives me disgust, or something is disgusting to me. Por ejemplo, a mucha gente le da asco la comida cruda, es decir, la comida sin cocinar. Raw food is disgusting to many people. Y otra frase es, me da asco que mi compañero de piso deje los platos sin lavar durante días. It grosses me out that my flatmate leaves his dishes unwashed for days. Esto es bastante común cuando vivimos con compañeros de piso que no friegan, que dejan los platos sin lavar y eso puede darnos bastante asco. La siguiente expresión es una expresión que utilizamos los nativos muy a menudo y que no tiene un equivalente directo al inglés o bueno, con otras lenguas sí, pero en general es una expresión que pocos nativos utilizan y que si la utilizas vas a sonar exactamente como un nativo, que es me da pereza, ¿vale? Me da pereza significa que eres demasiado vago o perezoso para hacer algo, ¿vale? En inglés sería como I am too lazy to do something or I can't be bothered doing something. Vamos a ver algún ejemplo. Me da mucha pereza limpiar la casa el fin de semana. I'm always lazy to clean the house on weekends. Esto creo que nos pasa a todos. A mí en general me da pereza limpiar.
cualquier cosa. Me da pereza limpiar la casa, me da pereza fregar los platos, pero es algo que todos tenemos que hacer. Otro ejemplo sería, a Chris le da pereza mudarse otra vez, pero ha encontrado un trabajo que no puede rechazar. Chris feels too lazy to move cities again, but she found a job she can't refuse. Imaginad que Chris es una persona que acaba de mudarse a una ciudad nueva, pero después de 3 meses encuentra una oferta mejor en Bilbao y tiene que mudarse a Bilbao. Le puede dar mucha pereza, pero la oferta es buena y por lo tanto no la quiere rechazar. La siguiente expresión, que seguro que es una expresión que todos habéis escuchado ya, es me da igual, ¿vale? Que significa básicamente I don't care en inglés. Me da igual que no quieras venir a la fiesta. Yo voy a ir igualmente. I don't care that you don't want to come to the party. I'm gonna go anyway. A Eva le da igual que sus padres no le envíen dinero porque ya tiene suficiente. Eva doesn't care that her parents don't send her money because she already has enough. En este caso, me da igual o le da igual puede indicar indiferencia, pero también un poco de agresividad, ¿no? Cuando estamos muy enfadados y decimos, mira, me da igual lo que digas, en ese caso indica un poco de agresividad, pero puede ser usada también de manera neutra. Vale, hay una expresión más que se me olvidó decir porque me la salté, básicamente, así que os la voy a decir ahora en voz en off. Esa expresión es me da envidia, que significa I am jealous of or it makes me envious. ¿Vale? Algún ejemplo puede ser nos da envidia la gente que puede vivir sin trabajar. We are jealous of the people that can live without working. Es como decir, nosotros queremos ser como esa gente porque es agradable no tener que trabajar. Y otro ejemplo podría ser, a mis amigos les da envidia que haya aprobado sin estudiar. My friends are jealous that I passed the test without studying. Yo creo que a todos nos daría envidia que alguien aprobara un examen sin haber estudiado tanto como nosotros. Perdón por las molestias. Otra expresión que se utiliza mucho hoy en día es me da ansiedad, ¿vale? Me da ansiedad significa algo me genera una situación de estrés o de nerviosismo. Por ejemplo, mañana tengo que hacer una presentación y me da ansiedad solo de pensarlo. I have to give a presentation tomorrow and just the thought of it makes me anxious. Imaginaos que alguien tiene que hacer un trabajo muy importante enfrente de los profesores y solo tiene una oportunidad para presentarlo. Eso puede darnos mucha ansiedad. Otro ejemplo podría ser, durante el COVID a mucha gente le daban ansiedad las fiestas porque pensaban que se iban a infectar. During COVID, many people used to get anxious about festivities because they thought they would get infected. Aquí las fiestas es el sujeto y por lo tanto modifica a daban ansiedad. Otra expresión muy común en español que es parecida a la de me da pereza en el sentido de que pocos hablantes extranjeros la utilizan es me da vergüenza. Me da vergüenza significa it makes me embarrassed or I'm shy to do something y lo utilizamos en frases como a mi hija le daba vergüenza hablar en público, pero con la ayuda de su psicólogo lo superó. My daughter was shy to speak in public, but with the help of a therapist, she overcame it. Otra frase podría ser, cuando era pequeño me daba vergüenza que la gente me viera en pijama. When I was a little boy, being seen in my pajamas was embarrassing to me. Esto es una historia real. Os la puede constatar mi madre. Una anécdota. Un día estábamos en un camping y para ducharnos teníamos que ir a un baño que estaba lejos de nuestra caravana. Entonces mi madre me cambió en el baño y me puso el pijama y yo le dije, yo no quiero ir hasta la caravana en pijama. Y ella me dijo, ¿por qué no? Le dije, porque me da vergüenza, porque no quiero. Me dijo, pero si nadie se va a fijar. Entonces tuvimos ahí un momento de discusión madre e hijo. Al final le dije que vale y fue curioso porque nadie en todo el trayecto hasta la caravana me miró. Entonces mi madre me dijo, ¿lo ves? Las madres siempre tienen razón.
Y la última expresión que os voy a enseñar hoy es una expresión que utilizamos muchísimo los jóvenes y que no tiene traducción directa y es que no tiene ni una explicación directa, y es me da palo. O una variante podría ser me da cosa. Me da palo es una expresión muy contextual que tiene que ver con las circunstancias. Es decir, dependiendo de cómo la utilicemos, puede significar que me da pereza, que me da vergüenza. Es un cúmulo de cosas que no son positivas, pero tampoco son muy fuertes. Vamos a ver algunos ejemplos. Me da cosa quedar con todos tus amigos porque no los conozco. It makes me feel a bit weird to meet all of your friends because I don't know them. En esta expresión estamos queriendo decir que nos da un poco de vergüenza y un poco de incomodidad quedar con los amigos de una persona porque no los conocemos. Me dio mucho palo ir hasta el centro, así que me quedé en casa. I felt too lazy to go all the way to the center, so I stayed at home. El contexto de esta frase podría ser, mis amigos me invitaron a una fiesta en el centro de la ciudad, pero yo estaba muy cansado y me daba mucho palo ir. Aquí, me da palo tiene más que ver con la pereza. Entonces decidí no ir a la fiesta porque me daba palo. Y bueno, hasta aquí 10 expresiones que si las empezáis a utilizar, vuestro español va a sonar muchísimo más natural, y si queréis practicar alguna de estas frases podéis dejarlas en los comentarios, me podéis mandar un mensaje para ver si lo habéis entendido bien, y si no lo habéis entendido bien, yo os lo explico sin ningún problema. No tengo mucho más que añadir. Nos vemos en la próxima. ¿Tú te imaginas que ahora me caigo? En plan...